Vamos a empezar esta charla más que nada. Agradezco su presencia y como ya pues todos ustedes saben, el título de esta charla es el objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de estudio de la medicina no es el hospital. Reflexiones epistemológicas sobre la bibliotecología. Bien, antes de empezar, pues quisiera decir que la frase que tomé, eso sobre el objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de estudio de la medicina no es el hospital, no es propia, ¿sí? La tomé y es de la doctora Estela Morales, pero pues me gustó la frase por provocativa, porque da pie a toda esta reflexión que quiero hacer junto con ustedes. Esa frase sintetiza la necesidad de alejarse de lo concreto y lo que yo llamo elevarse a una ontología de segundo nivel, o sea, a una ontología de conceptos, de categorías, de teorías. Porque como decía pues ya Aristóteles hace varios siglos, de lo concreto no se hace ciencia. Bien, dicho esto y dado los créditos correspondientes, ¿de qué vamos a hablar? Pude seguir una discusión que se llevó en una lista de discusión en internet, que decía, bueno, ¿de qué va a hablar Rendón? ¿No? A lo mejor de flores exóticas o de la biblioteca o de qué. Obviamente pues no voy a hablar de flores exóticas de mi jardín, principalmente porque mis perros no me dejan tener flores en mi jardín. Tampoco voy a hablar de la biblioteca en específico en sí, sino como lo dice el título, va a ser un análisis epistemológico de la bibliotecología. Y dentro de este análisis, pues por supuesto vamos a tocar la problemática del objeto de estudio de esta disciplina. También como manera de introducción, pues quisiera decir a quién va dirigida esta reflexión. Encontré una crítica a mi libro y más o menos era de este tipo, ¿no? Decían, este libro es inútil, no sirve para nada, porque no proporciona ninguna información valiosa. Y se podría preguntar, bueno, ¿y qué libro es? ¿No? Pues es una guía turística de Venecia, es una reflexión epistemológica de la bibliotecología. ¿Y por qué no sirve? ¿Tiene información desactualizada o errónea? Pues no sé. Simplemente la información que requiero no está ahí, porque yo voy de vacaciones a París. Entonces una guía turística de Venecia, obviamente, pues no le sirve al que va de vacaciones a París. Y en otras palabras, si no hay fiebre ni dolor, pues no hay por qué tomar paracetamol, ¿no? Entonces, esta reflexión epistemológica es para los que se han preguntado qué es la bibliotecología, para qué es, por qué es. Y también he escuchado así como echándonos la culpa a nosotros, pues es que Rendón hace un problema de todo, ¿no? Casi una teoría de la conspiración. Las enfermedades son causadas por la industria farmacéutica y por eso ya pueden vender sus medicinas, sus vacunas. Entonces, de manera semejante, pues los problemas epistemológicos son causados por los filósofos. Obviamente, pues yo no tengo nada que ver con esta problemática. Cuando Tlet decidió crear la documentación y ya estaba la biblioteconomía o la bibliotecología,
pues yo aún no había nacido, ¿no? Lo mismo que la ciencia de la información. Y si nos seguimos, pues que las ciencias de la información, ahora está de moda la gestión de la información o la gestión de la información y el conocimiento y otras acepciones que no han pegado, ¿no? Como la informática de Mikhailov, la informatología, la ingeniería de la información, la ingeniería del conocimiento, etcétera. Entonces, pues no me echen la culpa. Existe la problemática que se podría sintetizar en ¿qué es la bibliotecología? Es una pregunta sobre el ser, una pregunta filosófica, una pregunta de identidad. Y según la respuesta que se dé a esa pregunta, pues viene el hacer y el valer de esta disciplina. Si se sabe lo que es, pues por consecuencia se sabrá lo que hace y lo que vale. También se hace esta pregunta de la reflexión epistemológica, pues para fundamentar el desarrollo teórico de la disciplina, ¿no? Desarrollar el aparato conceptual, el aparato teórico que sea claro, propio, preciso, definido. Y por último, el porqué de esta reflexión epistemológica, pues es para la famosa interdisciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque la interdisciplina no es más que un diálogo entre disciplinas, una relación entre disciplinas. Y si ya se tiene una identidad de la bibliotecología, puede relacionarse con las otras disciplinas sin el temor de que las otras le roben su campo o que ella misma se meta a otros campos de otras disciplinas. ¿Y cuándo se hace esta reflexión epistemológica? Pues no siempre se hace. Si se está abocado a reflexionar epistemológicamente sobre la bibliotecología, pues entonces no se va a desarrollar la teoría de la bibliotecología. La reflexión epistemológica, o lo que yo a veces llamo metateoría, se realiza en ciertos momentos que puede ser de crisis, de cambio, de transformación, pero al mismo tiempo denota cierta madurez del campo teórico de la disciplina. Yo siempre que platico sobre este tema, pongo el ejemplo de las matemáticas. Las matemáticas como ciencia pues se desarrollaron durante siglos, ¿no? Si nos vamos cortos, pues con los griegos, ¿no? Con Euclides y sus elementos de geometría, Pitágoras, los árabes, etcétera, viene desarrollándose la teoría matemática. Y en el siglo XIX se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es la matemática? ¿Qué es el número? ¿Qué es el método? ¿Cuál es el método que se utiliza y por qué se utiliza ese método en las matemáticas? Y entonces viene la reflexión sobre los fundamentos de las matemáticas. En el siglo XIX aparece el trabajo de un matemático, filósofo lógico alemán, Frege, sobre los fundamentos de la aritmética. Después viene Russell, principios de las matemáticas y todo un desarrollo metateórico en este campo. Entonces, si una ciencia que se sabe que es formal, rigurosa, tuvo ese interés por la reflexión sobre sus fundamentos, eso no indica algo negativo, ¿no? Eso indica ya cierto grado de madurez que le permite preguntarse, bueno, ya he hecho mucho, ya se ha desarrollado mucho la teoría y ahora me pregunto sobre mí mismo, quién soy, qué hago, por qué. Pues así la bibliotecología, ¿no? No es algo despectivo, no es algo, una crisis negativa, no sabemos quiénes somos, entonces pues, estamos mal, sino más bien es un momento en que se ha desarrollado y
por ciertos factores, la tecnología, la mercadotecnia, lo político, lo social, lo económico, empiezan a influir y entonces se empieza a preguntar, bueno, ahora sí, ¿quiénes somos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la interdisciplina que nos proponemos hacer? Dicho lo anterior, pues entonces empezamos a hacer una breve excursión epistemológica. Y la primera pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿y la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Hay un libro de Chalmers que así se titula. Y brevemente, pues yo propongo esos elementos que están ahí. En primer lugar, la ciencia pues es un sistema de conocimiento sobre una parte de la realidad. Tiene un objeto de estudio determinado y subrayo ese momento, por lo que después comentaré. Como tercer característica, esos conocimientos, por definición de qué es conocimiento, pues son verdaderos y justificados. La justificación del conocimiento científico viene dado por el uso de un método. Esos conocimientos están plasmados en un cuerpo teórico que contiene conceptos, que contiene enunciados, en ocasiones leyes, teorías como conjunto de enunciados. Y la función epistemológica de la ciencia es explicar, predecir y comprender la realidad. Ahí incluyo ese verbo de comprender la realidad para abrir paso, para incluir a las ciencias humanas y sociales, que no siempre explican y predicen la realidad, porque la explicación y la predicción necesitan de leyes, y en las ciencias humanas y sociales no siempre vamos a encontrar leyes. Entonces, la función epistemológica de ese tipo de ciencias es comprender la realidad. Comprender, pero teniendo la metodología, y comprender con un cuerpo teórico, ¿sí? No es un conocimiento superficial. No me gusta ese término de ciencias blandas, ¿no? Son ciencias duras porque utilizamos conceptos, utilizamos categorías, utilizamos métodos, pero pues no necesariamente tenemos leyes. Y decía, es la ciencia, una ciencia siempre tiene un objeto de estudio, uno solo, no varios, no muchos. Y eso lo resalto porque les decía, en la discusión que se hizo por internet, y que decía, bueno, ¿de qué nos va a hablar Rendón? A lo mejor como la bibliotecología es uno de los objetos de estudio, perdón, la biblioteca es uno de los objetos de estudio de la bibliotecología. O va a justificar que el concepto de biblioteca es uno de los objetos de estudio de la bibliotecología, pero no el más importante ni el principal, por lo que se le debe de estudiar como subsidiario a otros. No, una ciencia no tiene varios objetos de estudio. Una ciencia tiene un objeto de estudio. Un objeto de estudio que tiene que ser lo bastante abstracto, general, abarcante, para que incluya áreas de investigación, temas, líneas. Por ejemplo, si decimos en la física, no nos vamos a meter al estudio epistemológico de la física, pero es claro que no tiene objetos de estudio. No podemos decir el movimiento mecánico es el objeto de estudio y los fenómenos ópticos y los fenómenos acústicos y el electromagnetismo y los fenómenos subatómicos son objetos de estudio.
sí los estudia, pero no son los objetos de estudio. El objeto de estudio es uno, es la materia y la energía, que son convertibles, ¿no? Y ya la materia tiene características físicas que se pueden manifestar con movimiento, o con la óptica, o con la acústica, o con el electromagnetismo, o con la física subatómica. Esos son subtemas. De la misma manera, en la bibliotecología no tenemos objetos de estudio, ¿no? Entonces, la biblioteca es un objeto de estudio, la información es otro objeto de estudio, el documento, los usuarios, la organización, el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son objetos de estudio. No. Si la bibliotecología es ciencia, la bibliotecología debe tener un objeto de estudio, uno único, abstracto para hacer teoría y amplio para incluir diferentes áreas y líneas de investigación. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Bueno, vamos a ver al final para que no se vayan antes. Bien. Siguiendo con esta excursión epistemológica, ¿qué herramientas utilizo para realizar esa reflexión epistemológica? Está muy de moda y se utiliza muchísimo los famosos paradigmas, los paradigmas de Kuhn, el paradigma científico. Desde hace yo tengo 20 años trabajando en esta área, digamos 15 años, siempre he dicho que este término kuhniano de paradigma y de cambio de paradigma no funciona para comprender el fenómeno del desarrollo de la bibliotecología. Lo he dicho, pero creo que nunca me hacen caso, porque en cada evento académico, llámese seminario, coloquio, congreso, encuentro, siempre hay una ponencia que dice el cambio de paradigma el cambio de paradigma en la organización, el cambio de paradigma en el servicio, el cambio de paradigma en los usuarios, el cambio de paradigma en la lectura. No es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Según Kuhn, la revolución científica se caracteriza por rompimientos. Entonces, tengo un paradigma, hay una revolución científica y adopto un nuevo paradigma, donde el nuevo paradigma no tiene nada que ver con el antiguo paradigma, la famosa inconmensurabilidad. Es borrón y cuenta nueva. Pero si nosotros vemos en la evolución de la bibliotecología, no hay esos rompimientos. Por más que se llamen documentalistas o gestores o ingenieros de la información, siempre hay una tradición que se va trayendo. Lo que yo utilizo más bien es otra propuesta de Lakatos, que son los programas de investigación científica. Bueno, eso después lo hablaremos, ¿no? Simplemente lo enuncio. Otra herramienta metateórica es el fundacionismo débil. ¿Qué es esto? Huir de un fundacionismo fuerte, tipo positivismo, ¿no? Encuentro los fundamentos fuertes últimos y de ahí hago la ciencia. No hay y no podemos encontrar fundamentos últimos. Por la simple y sencilla razón de que estamos en una ciencia humana y social. Y entonces hay diferentes interpretaciones, hay diferentes visiones. Ese mundo se va creando, ¿no? Y entonces tenemos diferentes
fundamentaciones, pero tampoco quiero caer en un antifundacionismo absoluto, o sea, en el relativismo. Pues cada quien, cada comunidad tiene su fundamentación, su visión, sino que yo trato de conciliar esos extremos. Ok, no hay fundamentos últimos, pero sí hay algunos, hay algún común denominador que yo llamo, que me permite establecer la comunidad científica. Otra cosa, en Kuhn, el paradigma científico se caracteriza porque hay una comunidad científica que lo adopta. Es un paradigma, una comunidad. En ciencias humanas y sociales no hay un paradigma, hay un montón de visiones, pero sí hay una comunidad científica. Y ¿cómo juego con esto? ¿Cómo resuelvo estas contradicciones? Pues es lo que yo he llamado realismo hermenéutico dialéctico. ¿Por qué realismo? Porque acepto la existencia primaria, primitiva, de una realidad. O sea, no es una invención, no es una ilusión, no es una alucinación, no es, como dicen mis alumnos, un peyotazo. Es algo real. Pero eso real es hermenéutico, es decir, es interpretado. Y la interpretación está en función de esa realidad. Decía Gadamer, la interpretación, puede haber muchas interpretaciones, los límites es respetar el texto. Entonces, si yo leo el principio del Evangelio de San Juan, siempre me gusta citarlo, en el principio existía el Logos, ¿no? El texto me está diciendo algo y se puede interpretar de diferentes maneras. Se puede interpretar desde el punto de vista teológico, un catolicismo cristiano ortodoxo. Se puede interpretar desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pues es un neoplatonismo. Se puede interpretar desde el punto de vista lingüístico. Está utilizando el griego de la ecoiné, el helenismo. Pero no puedo interpretar, bueno, pues en ese principio están las reglas del básquetbol, ¿no? Esa interpretación ya se salió del texto, ya no lo respeta. Entonces, sí puede haber muchas interpretaciones, pero respetando esa realidad. Y dialéctico, ¿no? Dialéctico en cuanto que contiene contrarios, y esos contrarios no se resuelven. No es una dialéctica tipo hegeliana marxista donde hay una síntesis, sino es unos contrarios que conviven, coexisten siempre. Y por último, otra herramienta metateórica que utilizo, pues por supuesto es el enfoque sistémico. Lo que les decía, ¿por qué no Kuhn? Porque con Kuhn hay rompimientos. Si yo tengo mi paradigma de bibliotecología o biblioteconomía, pues en ese paradigma tengo a mi biblioteca, a mi libro impreso, mi servicio público, bien definido. Y si de repente llega otra propuesta, la documentación, entonces pues ya no tengo nada que ver con la bibliotecología. Hay un cambio total, ¿no? Ya hablo de un centro de documentación, de un documentalista, ya no hablo de libros, sino de documentos. Lo mismo sucede si yo hay una gestión de la información y del conocimiento, pues ya administro más, ¿no? ya doy consultorías, ya hay un marketing, ya no hay servicio público. O con la ciencia de la información, son rompimientos, nada que ver una etapa
con la otra. Y, como les decía, más que cambios paradigmáticos, yo utilizo los programas de investigación científica propuesta por Lakatos. ¿Y en qué consiste este programa de investigación científica? Dice, hay un núcleo central, un núcleo duro que le da identidad a la ciencia, al programa. Y ese núcleo duro, a partir de sus ideas, van a surgir diferentes teorías que van a explicar los fenómenos utilizando las ideas del núcleo duro. Y lo que va a ir cambiando entonces son las teorías, no el núcleo duro. Un ejemplo clásico de un programa de investigación científica, por ejemplo, es la idea de la evolución. Un programa de investigación científica es el evolucionismo. ¿Cuál es el núcleo duro de ese programa? Pues la idea de que las especies van cambiando a través del tiempo. Esa idea es la que le da identidad al programa. Si se cambia esa idea, se cambia el programa. Pero esa idea va a dar lugar a diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Lamarck. Lamarck dice, sí, las especies van cambiando y ese cambio se hace por la función que se hace con un órgano. La función crea el órgano. Y ya que se transformó, que se desarrolló ese órgano, se transmite a los descendientes. Entonces, por ejemplo, las jirafas eran animales con un cuello pequeño. Y entonces, como los alimentos estaban en las hojas de los árboles, pues las jirafas empezaron a desarrollar su cuello, ¿no? Hasta que se creó una jirafa con un cuello grande, y ya esa jirafa con cuello grande pues tuvo hijitos con cuello grande. Después viene Darwin y dice, no, esa teoría no está bien. Más bien es una adaptación y selección natural. No es que la función cree el órgano, sino que animales que están adaptados al medio son los que sobreviven, y como sobreviven los más fuertes, pues tienen hijos con las características de sus padres. Y así se va a dar la evolución. Después viene una teoría, la teoría compleja de la evolución, que dice, bueno, sí se da la selección natural, pero también influye la genética, el clima, la alimentación, etc. Entonces, son teorías que van surgiendo a partir de un núcleo duro. Y la tradición científica, eso que no tiene Kuhn, porque hay rompimientos, la tradición está dada en el núcleo duro. Y la innovación científica está dada en las teorías que van surgiendo a partir del núcleo duro, que para Lakatos lo llama cinturón protector. Entonces, yo me planteo este esquema para explicar ese desarrollo de la ciencia que estudia el fenómeno informativo documental, y que hay varias que se disputan, ¿no? que la informatología, que la gestión, que la bibliotecología, biblioteconomía, documentación, ciencia de la información, etcétera. Para no hacer rompimientos, voy a buscar un núcleo duro que cohesione mi programa de investigación científica. Y entonces, todos los que estamos dentro de ese programa nos reconocemos como miembros de una comunidad epistémica. Y es un fenómeno curioso que, por ejemplo, en España, donde está desarrollada la documentación, ya existe un diálogo con los bibliotecólogos mexicanos.
Pues yo soy documentalista y yo soy bibliotecólogo, pero pues estamos en el mismo campo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con Brasil. En Brasil está muy desarrollado la ciencia de la información. Entonces, me invitan a mí como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas al Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología, el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Hay diálogo, hay comunidad. ¿Y cómo se da eso? Pues mi propuesta es que ese núcleo duro es a lo que llamo el sistema informativo documental. Hago énfasis en la palabra sistema. ¿Qué es un sistema? Pues es un conjunto con elementos cuyos elementos están en interrelación, interdependencia unos con otros. ¿Y cuáles son esos elementos del sistema informativo documental? La información, el documento, el usuario, la institución informativa documental y el profesional de la información documental. Y aquí yo, si recuerdan los elementos metateóricos que proponía, aquí entran, ¿no? Estos elementos no son objetos concretos, son conceptos, son herramientas teóricas. No son creaciones, por supuesto, invenciones, sino son construcciones teóricas. Brevemente, la información. Pues para decir lo que es la información, no se puede decir lo que es la información, pero puedo decir lo que no es la información en bibliotecología. La información que se trabaja en bibliotecología no es un concepto universal, ¿no? Que si la información es todo, la información está en todo, desde una estrella hasta una subpartícula atómica, desde una hormiguita hasta una cultura. Y entonces, si tomamos así la información, se pierden los límites de la disciplina. Pues el todo y la nada coinciden, ¿no? Es decir, que todo es información, pues entonces estudio todo y me voy a perder en todo y no voy a hacer nada. Yo tomo la información como un ente ideal en el sentido ente abstracto, que es construido por el sujeto. Por eso es una información pragmática, porque se necesita del sujeto para existir. ¿Y cómo se construye esa información pragmática? Pues a través de la estructuración de símbolos, de interpretación de símbolos. Yo a veces pongo el ejemplo del costal de naranjas, ¿no? Las naranjas es algo material. Entonces, si está un costal, llega alguien y se lleva las naranjas, mi costal se queda sin naranjas. Pero si yo tengo un documento y llega alguien, construye información estructurando los símbolos que están en ese documento, él tiene la información y el documento no se quedó sin información, sigue estando ahí, para que otro sujeto llegue y también estructure esos símbolos y construya su información.
está la naturaleza entonces de esa información, que al mismo tiempo es abstracta, puede estar en distintos lugares, pero es concreta en cuanto que es construida por sujetos particulares. Y cada sujeto particular tiene su contexto, tiene su visión que le hace construir una información, que en ocasiones es distinta a la que construyó otro sujeto. El segundo elemento de ese sistema informativo documental es el documento. Y yo le agregué el biblos, ¿no? Porque en una charla no hace mucho empezaron a criticar mi visión de documento, diciendo, pues es que ahora el nuevo paradigma de la organización, la CRDA, pues ya te habla de qué obra, expresión, manifestación, ítem, no sé qué tanto, ¿no? Y tu documento pues ya no funciona. Es que ese documento no es el documento concreto otra vez. Es ese biblos y el idioma griego es tan rico que dije, pues hay que rescatarlo. El biblos es la corteza de papiro, la hoja, el escrito, el libro, documento, carta, división de una obra. Y su traducción latina de biblos pues, fue liber libri, que es pues lo mismo, ¿no? Corteza de árbol, libro, obra literaria, división de una obra, cualquier escrito. El problema empezó cuando la palabra libro, el término libro, se fijó en cierto tipo de biblos, en un biblos tipo códice, en un biblos con determinado número de páginas, y entonces ese biblos, que se le llamó libro, desplazó el libro al biblos griego. Y para mí entonces, ¿qué es ese biblos, ese documento? Pues más que nada es la objetivación de la información. Si decíamos que la información es un ente ideal, el biblos va a ser la materialización de ese ente ideal. Materialización, obvio, en símbolos. Esos símbolos no pueden estar volando en el éter, sino deben estar en algo, en una materia. Y juntos los símbolos crean el texto. Pero además, esa objetivación de la información es consciente e intencionalmente hecha. Porque puede haber artefactos, no sé, un jarrón del preclásico maya. Ahí hay información, sí, pero no le compete al bibliotecólogo el análisis de ese documento, porque ese jarrón no fue hecho expresamente para contener información. La intención del jarrón pues era para otra cosa. Pero si viene un arqueólogo, ve ese jarrón, saca la información en su especialidad, preclásico maya, siglo, no sé dónde es el preclásico maya, siglo V, vamos a decir, bueno, X, ¿no?
¿no? Y ahí se ve que los mayas ya comían maíz y chile y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y fija la información de ese objeto. Esa información ya es creada intencionalmente, conscientemente. Entonces ese objeto ya puede pasar a manos de un profesional de la información documental. Y también es un medio para desobjetivar la información, o sea, para la lectura. El biblos, el documento, es objetivación, pero con vistas a desobjetivar la información. Pero también, pues no toda objetivación de la información creada intencionalmente es objeto de ese sistema informativo documental, ¿no? Por ejemplo, este era el letrerito. Pues es objetivación de información, fue creado conscientemente para tener información, puede ayudarnos a desobjetivar la información, pero no es objeto del sistema informativo documental. Falta un elemento que yo lo puse, debe de ser manejado por el profesional de la información documental. Porque si no, entonces todos los documentos pues entran dentro del sistema informativo documental. Y otra vez nos vamos a volver locos, ¿no? Todas las tablitas que dicen las calles, ¿no? Pues vamos a clasificarlas, catalogarlas. No. Debe de ser, el profesional de la información debe de tener participación en la creación del documento bibliotecológico. Y de manera, pues iba a decir secundaria, pero como consecuencia de esto, pues el biblos y el documento conserva la memoria social y es un instrumento de comunicación social. Otro elemento del sistema informativo documental es el usuario. El usuario lo caracterizo como un ser informacional. Ahí está la razón de ser usuario. La estructura, voy a decir, la estructura ontológica del ser humano, la forma de ser del ser humano es informacional. Es decir, para existir debe de crear, usar, transformar información. Por eso es un ser informacional. Como tal, posee necesidades de información. El usuario es el elemento central de este sistema. Y unas necesidades de información que le compete, pues son las necesidades de información documental. La institución informativa documental. Ojo, no hablo de biblioteca. Hablo de una manera más general, ¿no? La institución informativa documental es una institución social, es decir, es una institución creada por la sociedad porque es consciente de sus necesidades y construye esa institución para satisfacer esas necesidades. Es el ente que proporciona las condiciones necesarias para desobjetivar las necesidades de información, la información y satisfacer las necesidades de información documental. Y es creado por la actividad del profesional de la información documental. Y por último, el profesional de la información documental, yo le llamo es un demiurgo. Si recuerdan, Platón hablaba del demiurgo como un ser que pone orden a la materia preexistente, que da forma a la materia preexistente. No es un creador, no es Dios, pero sí es un ordenador, un dador de formas. El profesional de la información documental es el que con su actividad construye ese sistema informativo documental en esa institución informativa documental. Por lo tanto, es una agente activa.
y por lo tanto responsable, creativo, imaginativo. No es el que realiza las actividades rutinarias, técnicas. Es un sujeto, es un colega en la construcción del conocimiento, es un agente en la comunicación social. Y entonces queda claro por qué la biblioteca no es el objeto de estudio. Pero de esto no se sigue que no se estudie. Y yo pongo el ejemplo de la neurología. En la neurología, el objeto de estudio pues, no son las partes del sistema nervioso, no es el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etcétera, etcétera. Pero sí se estudian esos. El objeto de estudio de la neurología es el sistema nervioso. Entonces, todos esos elementos que conforman el sistema nervioso se estudian, pero no por sí, sino como componentes del sistema nervioso. Entonces, ese objeto de estudio de la bibliotecología no son objetos aislados. O sea, el objeto de estudio de la bibliotecología es la información. La información en sí no, sino la información que está en un documento, que requiere un usuario, que va a una institución informativa documental, que está organizada por un profesional de la información en ese sistema. El objeto de estudio no es la biblioteca, no es la información, no es el usuario, no es la organización, el servicio, sino es el sistema que ello conlleva y por el que se comprende esos elementos y esas actividades. Tampoco soy muy partidario de explicar el objeto de estudio con la conjunción, ¿no? Estudia el desarrollo y las propiedades y el carácter y la estructura del proceso bibliotecario, ¿no? Me voy por el sistema. Bueno, ahí les presento diversas propuestas: la mediación, el proceso informativo que genera información, la red informativa documental, la mediación del conocimiento, el fenómeno infocomunicacional, de comunicación, bueno, la relación entre la información documental organizada y los sujetos e instituciones, y otros, ¿no? El servicio, usuario, biblioteca, documento, información, actividad bibliotecaria. Y ya para terminar, entonces, ese objeto de estudio de la bibliotecología no es una entidad dada, es construida, transdisciplinar, compleja, interpretada. Yo presento esta propuesta como fundacionismo débil y estoy consciente de que existen otras muchas propuestas. Ahora, en el momento existencial en que me encuentro, no creo en discutir quién tiene la razón, sino en encontrar ese consenso de elementos mínimos comunes. Estas propuestas fueron dadas en una investigación que coordiné con este grupo de investigadores, y cada uno tiene su visión. Entonces lo que quisimos hacer es encontrar esos mínimos comunes. Y por último, la reflexión epistemológica es una tarea por naturaleza que no termina, vamos a poner punto final, pero no a manera del trabajo de Sísifo, sin sentido, sino a manera del acercamiento al punto alejado al infinito, donde se cruzan las líneas paralelas de la geometría no euclidiana. En ese viaje al infinito se van vislumbrando horizontes, descubriendo objetos, construyendo ideas que develan poco a poco el misterio del ser, del conocer y del valer, en este caso de la disciplina que estudia el fenómeno informativo documental.
Lo que hacemos es solo llevar el diario de este viaje y comunicar los avatares de nuestra aventura. Habrá quien quiera seguirnos y corroborar, corregir o ampliar nuestra bitácora. Y eso nos acercará al no final. Gracias. No sé si tienen algún comentario. Ahorita. Miguel Ángel, muchas gracias por la exposición, la verdad es que es muy interesante. Un comentario, una duda que me salió con la presentación que haces, y precisamente hablando de esa relación con otros tipos de documentos, otro tipo de manejo de información también. Una cosa que dejas fuera y que a mí se me hace que es de alguna forma importante, es la información no viene de la nada, viene de un autor. Y al final de cuentas es la objetivación de un autor que además pasa por un exégesis, ¿no?, para poder plasmarse, y que después tiene que volver a transformarse como tú mismo lo dices, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esa parte, o por qué la dejaste afuera, o qué sucede? Porque también es la intermediación un poco entre ese autor y su información y los usuarios, ¿no? Sí, si alguien revisa mis escritos, hay dos elementos que entran y salen de este sistema informativo documental: el profesional de la información documental y el autor. Finalmente incluí al profesional, y al autor lo dejo como autor. Lo dejo dentro del análisis de esa información y de ese documento. En determinado momento me aparece el autor. Y te digo, yo tengo mis dudas si el autor entra dentro de ese sistema informativo documental de manera explícita. Yo lo tengo implícito. Y también la ventaja que tiene mi visión, pues es la visión dialéctica, que puede estar jugando y decir, pues no lo veo. Pues no lo ves, pero está aquí atrás. Ajá. Hay que pensarlo, incluirlo o no incluirlo. Ahora, con esto de las nuevas tecnologías, de que el autor pues es el editor y es el corrector, y a lo mejor ya tiene más peso, ¿no? Pero sí, la reflexión sigue ahí. Buenas tardes, doctor. Una pregunta respecto a esta, concepción de lo que es la epistemología ya dentro de la bibliotecología y todo esto que nos estaba explicando. Podemos entender entonces que esta objetivización y desobjetivización de la información está en una constante dialéctica, un constante devenir de la información, es decir, esto que nos ponía de ejemplo de la vestigio arqueológico, ¿no? Lo abstrae el conocimiento, lo interpreta. Entonces podemos decir que este mundo de la información dentro de la epistemología bibliotecológica, si lo planteamos así, está en un constante dialéctica, un constante devenir en eso. ¿O? Sí, claro. Incluso, no lo mostré, pero mi visión es información, objetivación en documento. Viene un sujeto 1, desobjetivación, se convierte otra vez en información. El sujeto 1 con esa información crea conocimiento. Ya me voy para acá.
ese conocimiento se convierte en información para objetivarse y comunicarse a un sujeto 2. Entonces sí es todo un ciclo. Y desde mi visión, la comunicación se da en el mundo de la información. O sea, un conocimiento no se transmite directamente de un sujeto a otro. Un conocimiento va mediado por la información. Ese conocimiento se convierte en información, este sujeto capta la información y lo convierte en información. El famoso constructivismo de ahí viene. ¿El documento es objeto de estudio de las bibliotecas o no? De las bibliotecas no, de la bibliotecología, pero no objeto de estudio. El documento se estudia dentro de la bibliotecología o de la documentación, o de la ciencia de la información, o de la gestión de la información del conocimiento, como se quieran llamar. Sí, pero no como objeto de estudio. Es decir, por ejemplo, la polea. ¿La polea es objeto de estudio de la física? Como objeto de estudio, no. Es una temática dentro de ese objeto de estudio, que es la materia en movimiento, energía, si se estudia. Tú insististe muchísimo en el aspecto de la ciencia bibliotecológica, ¿no? O sea, la bibliotecología como ciencia, ¿no? Pero, no obstante, hay otras corrientes que hablan de ciencias de la información, por ejemplo, y hay otras corrientes que hablan de estudios de la información. En esta, digamos, se me hace muy interesante tratar de esquematizar, porque de alguna manera nos queda como más descriptivo, como más sinóptico el concepto y por supuesto las corrientes o las teorías o los esfuerzos que ha ido habiendo históricamente para encauzar esto y para interpretar esto. En este esquema que has planteado de Lakatos, ¿en dónde entrarían esas interpretaciones o aproximaciones o enfoques de un aparente mismo objeto de estudio? Ajá. Mira, por ejemplo, yo doy clase en licenciatura en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y la licenciatura se llama Ciencias de la Información Documental, en plural. Y yo doy mi materia de fundamentos filosóficos de las ciencias de la información documental, terminando que no son ciencias, sino que es ciencia. Por ese sistema informativo documental. En el Estado de México, la archivística, la archivología es una ciencia. La documentación es una ciencia. La bibliotecología es una ciencia. La ciencia de la información es una ciencia. Por eso son ciencias. Y yo digo, no. Hay un sistema informativo documental. La archivística maneja información, maneja documento, maneja usuario, maneja una institución informativa documental, maneja un profesional de la información documental. Sí. Entonces, pues entra ahí. Lo que pasa es que esos elementos se manifiestan de diferente manera, ¿no? Es muy diferente el documento de biblioteca, una colección, a un documento de archivo. Y su tratamiento es distinto. Pero el género está. Se diferencia en lo específico. Dentro de esa visión de Lakatos, ese CID, como le llaman en Toluca, Ciencias de la Información Documental, es una propuesta que curiosamente se puede explicar que surge de ese sistema informativo documental. Nada más que le dan autonomía al sistema informativo documental archivístico, y entonces ya es otra ciencia. O sea, si es documento de archivo, si la institución es un archivo,
las 7. Y si el profesional de la información documental es un archivista, bueno, entonces ya es una ciencia autónoma, ¿no? La archivística. Igual que con el autor, esto sigue en diálogo. Por supuesto, pues es mi humilde propuesta, y hay otras, ¿no? Pues sí son ciencias. La archivística es una ciencia muy distinta de la bibliotecología, e incluso la museología está totalmente distinta, pero también hicimos un proyecto de investigación ahí en el Estado de México, y la conclusión, así muy resumida, es que hay disciplinas con parentesco de familia, son primas hermanas o hermanas, no son padre e hijo, no es derecho, sino es horizontal. Y son muy distintas a otras que también manejan información, pero el periodismo, la ciencia de la comunicación, con esas no hay parentesco de familia o tan cercano. ¿Pero podría entrar dentro de este constructo epistemológico? No. Si tú ves, el periodismo no. Pero la conciencia de la comunicación. La comunicación tampoco. Dentro de mi sistema informativo documental. Un archivo y sus procesos son parte de un sistema de información documental, pero no es objeto de estudio de la bibliotecología, o bajo la propuesta sistémica, ¿sí? ¿Qué relación hay? Es lo que acabo de decir. Vamos a entender biblos en su acepción primitiva, originaria. Entonces, me van a correr del IBI también, ¿no? Pero por eso digo, esta visión, ciencia de la información documental, y dentro de la ciencia de la información documental hay disciplinas. Yo pongo el ejemplo, ciencias naturales. Las ciencias naturales está la física, la química, la astronomía, la geología, y cada una de ellas tiene su objeto de estudio muy distinto. En cambio, en las matemáticas tenemos aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, cálculo, como disciplinas de esa ciencia. Pues yo hago esa analogía y digo, pues dentro de una ciencia de la información documental están disciplinas informativo-documentales, ciencias informativas, no le llamo ciencias, ramas, disciplinas. La bibliotecología como, ahora sí, voy a decir, la biblioteconomía, que se refiere a bibliotecas, la archivística, la gestión, la documentación. Entonces, desde esta propuesta sistémica, sí entra la archivística dentro de esa, pero una bibliotecología general, ¿no? Entendida como ciencia de la información documental. Entonces, ¿por qué el área de la bibliotecología, en biblioteconomía, en el colegio, en las clases, en todos los semestres, nos hablan de las ciencias auxiliares? Los esquemas de clasificación integran a las ciencias auxiliares. Y me queda claro el ejemplo, por ejemplo, las ciencias naturales que abarcan, se diseminan en la biología, la etología, la ecología. ¿Por qué llamarles ciencias auxiliares si cada una tiene un objeto de estudio? A ver, no te entendí bien. ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares? En lo que se subdivide la ciencia, por ejemplo, estaba hablando ahorita de las ciencias naturales. Se subdividen, ¿no?, en ramas del conocimiento. Entonces, ¿por qué aceptarla dentro de los esquemas de clasificación al momento de trabajarlas como ciencias auxiliares?
Sigo sin ¿ciencias auxiliares de quién? A ver, hablamos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de las ciencias naturales. Ajá. Ajá. Lo que está dentro de las ciencias naturales, Ajá. lo que abarca las ciencias naturales. Física, química. Ajá. Ajá. ¿Por qué en los sistemas de clasificación de nuestra área lo llamamos como ciencias auxiliares, auxiliares solamente de las ciencias naturales? No sé, hay que preguntarle a los que pusieron eso. Más bien como que la pregunta que quieres hacer es ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la bibliotecología? No. ¿Cómo? Que sí las llaman como ciencias auxiliares de una general. Porque, por ejemplo, mucho tiempo estuvo la división en cuanto a que la biblioteconomía era parte de la bibliotecología, que la biblioteconomía era se refería únicamente a lo que era la gestión, la administración. La bibliotecología era una disciplina más amplia, etcétera. O sea, muchísimo tiempo funcionó así. Hay diccionarios consagrados de bibliotecología que dicen eso. Y ahorita que estaba escuchando tu pregunta, pues dije, bueno, a ver, entonces vamos a tomar como ciencias auxiliares de la bibliotecología la bibliografía, a la biblioteconomía, o vamos, desde la perspectiva epistemológica, cómo se ven este tipo de conocimientos. Más que ciencias auxiliares, son intradisciplina. O sea, dentro de esa ciencia de la información documental, de esa bibliotecología, pues está la bibliografía, está la archivística, está la documentación. O sea, no tanto como ciencias auxiliares. Les decía, como primas hermanas, ¿no? A ver, una última. No sé quién. Son primas hermanas porque tienen los elementos en común y vienen de una genética que viene siendo la información, que es el núcleo duro del que usted habla. Pues, repito, no solo de la información, sino de los 5 elementos que ahí están. Okay. Bueno, pues les agradezco su atención y creo que aquí dejé mi correo. Ahí está. Si tienen algún comentario, duda, quieren establecer comunicación, con todo gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Y el comercial, si a alguno les interesa esta temática, pues en la página del IBI, en publicaciones, están los libros. Los últimos, Ser, Hacer, Conocer, Problemas del Lenguaje y el objeto de estudio de bibliotecología, documentación, ciencia de la información. Y aparte, pues está el de fundamentos teóricos y filosóficos. Gracias.